el verso 23. ¿Está conmigo? Vamos a leer desde el verso 21, hermanos. Dice la palabra del Señor: habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo os digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte, y cualquiera que diga raca a su hermano será culpable delante de la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será reo del infierno de fuego. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, recibe la adoración espiritual, Señor, que ha llegado delante de tu presencia. Recibe el incienso, Señor. Recibe las palabras que salieron del corazón. Recibe los cantos, Señor, que con todo su corazón ellos se expresaron para ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu señorío. Señor, ahora bendice tu palabra. Bendícela, Señor. Llénala de fe. Cárgala de esperanza, Señor, para que todo aquel que ha creído en ti, Señor amado, se regocije en estos tiempos difíciles. Se regocije en ti, Señor, en estos tiempos malos que vienen, Señor. En el nombre de Jesús te ruego, Señor, que me des la gracia, que me des el denuedo, Señor, que me des la soltura de tu palabra. Bendice tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a todo aquel, Señor, que ha llegado con su corazón dispuesto, Señor, a recibir de ti una bendición. En el nombre poderoso de Jesús, también tomamos autoridad, Señor, para echar fuera todo cansancio, para echar fuera, Señor, toda obra del diablo, para echar fuera todo pensamiento satánico, todo pensamiento de incredulidad, Señor, se ha echado fuera de este lugar. Fuera de este lugar. Sean limpios los aires, sean limpias las mentes, sean limpios los entendimientos, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Señor, bendice esa mente, prepárala, para que tu palabra caiga en tierra buena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Dice que vamos a hablar un poquito hoy acerca del pacto de las ofrendas. Es bien importante entender la terminología de lo que está diciendo ahí en ese pasaje cuando dice que se ponga en paz con su hermano. La terminología no dice pídele perdón. La terminología dice reconcíliate con tu hermano. Qué lindo venir a la iglesia, ¿verdad? Qué lindo venir a la iglesia. ¿Por qué llegamos a la iglesia? Porque mucha gente va a la iglesia, pero no sabe la razón de llegar a la iglesia. Mucha gente, hermano, llega a la iglesia y no sabe ni por qué. Usted tiene que aprender algo. La razón por que llegamos a la iglesia es de que nosotros, si venimos a la iglesia, tenemos que venir entendiendo una cosa primordial. Y esa cosa primordial es de que tenemos que tener una buena relación con Dios. Amén.
Fíjese que mucha gente llega a la iglesia, pero no sabe por qué llega a la iglesia. Y nosotros tenemos que entender eso. Fíjese que si no tenemos una buena relación con Dios, ¿cómo vamos a llegar a darle a Dios? Mucha gente, hermano, llega a la iglesia por rutina, por costumbre, pero no llegan porque quieren tener una experiencia con el Señor, una experiencia con Dios. Y eso está tremendo, ¿verdad? Porque si no tenemos una buena relación con Dios, ¿cómo vamos a lograr entablar una relación con Dios? Mucha gente, hermanos, tiene ese problema. Mucha gente no entiende que a la iglesia se va porque uno tiene la necesidad de ir a hablar con Dios, de expresarle sus sentimientos, de expresarle lo que necesitamos. Pero mucha gente llega, hermano, porque por rutina, por costumbre. Y parecemos, hermano, como que hemos regresado al catolicismo, que íbamos los domingos, ¿se acuerdan? ¿No? Que íbamos los domingos, hermano, solamente por costumbre a la iglesia católica. Yo no sé si todos vienen de la iglesia católica, pero yo venía de ahí. Y lo que yo iba, perdóneme, yo iba a otros propósitos, yo no iba a buscar a Dios. Nunca fui a la iglesia católica a buscar a Dios. Muchas veces yo llegué buscando otras cosas. Perdóneme, mucha gente llega a la iglesia buscando novia. Muchas mujeres llegan a la iglesia a buscar novio, a buscar una pareja. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que tener una buena relación con Dios. Si no hay una buena relación con Dios, nunca vamos a poder entender cuál es la razón de llegar a la iglesia. Por eso a mí me gusta, hermano, cuando veo ese pueblo de Dios adorando, cuando veo ese pueblo de Dios, cuando veo las personas que están ahí tiradas, cuando veo que están llorando. Y tal vez la persona trae un problema, tal vez llegó a llorar a los pies del Señor, que eso es lo primordial. Porque si ustedes, hermanas o hermanos, llegan y se postran y lloran y moquean y todo, pero no tienen una buena relación con Dios, ¿de qué nos sirve? ¿De qué nos sirve? Entonces, nos vamos a parecer a los demás que lloran, que moquean, que ensucian la alfombra, pero no tenemos una buena relación con Dios. Por eso fíjese que es importante entender la relación con el Señor. ¿Me están entendiendo? Yo le pregunto a usted, ¿cómo está su relación con Dios? Porque hoy vamos a hablar de las ofrendas. Hoy vamos a hablar, hermano, de las ofrendas que agradan a Dios. Vamos a hablar del pacto de las ofrendas. Y acuérdese que como vamos a hablar del pacto de las ofrendas, acuérdese que tenemos que entender algo de lo que es el sacerdocio. Tenemos que comprender el sacerdocio en busca del concepto. ¿Qué es el sacerdocio? Porque fíjese, acuérdese que hemos hablado que la palabra del Señor dice que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes. Y dice que llamó de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación para hacer un sacerdocio. Ese es el sueño de Dios. Ese es el sueño de Dios. Por eso fíjese que el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española de la Lengua, en su publicación oficial del diccionario de la lengua española, define los siguientes conceptos. Y vamos a comenzar con el sacerdocio. Dice que es la consagración activa, celosa al desempeño de una profesión o ministerio elevado o noble. O sea, es una profesión el sacerdocio, pero esa profesión es
para manejar los principios del altar como sacerdotes. 2 dice el ejercicio y ministerio del sacerdote, de latín sacerdotium. El sacerdote, hombre dedicado y consagrado a hacer, celebrar y ofrecer sacrificios. Por eso fíjense que como sacerdotes nosotros tenemos que saber por qué llegamos a la iglesia, a qué llegamos. ¿Sí me entienden? ¿A qué llegamos? Por eso cuando hay un pueblo que adora, está aprendiendo a ser sacerdote. Porque es un pueblo que está aprendiendo a presentar los sacrificios en el altar. Por eso no podemos, hermano, nada más llegar como se nos da la gana, no. Tenemos que entender el sacerdocio. El sacerdocio viene del latín, que quiere decir sacerdos, otis. Sacerdos quiere decir sacerdotes y otis quiere decir sagrado. Amén. Es solamente algo para que tengamos la idea. Amén, hermanos. Enciclopedia Encarta dice, por su parte la Enciclopedia Encarta expone el siguiente concepto: sacerdote, uno especialmente consagrado al servicio de una divinidad a la que adora, ora y ofrece sacrificios. En este caso, acuérdese, el Dios nuestro, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el Dios nuestro? ¿Qué dice Juan capítulo 4, verso 24? Como que mejor leemos la Biblia, ¿no? Como que con esto, como que es muy rápido, ¿no? ¿Verdad? Dice ahí Juan 4, 24 que Dios es espíritu. Por eso tiene que aprender a tener una buena relación con Dios. Perdónenme, aquí no andamos con respeto, hermanos, algunos que tal vez vienen llegando de la iglesia católica. Aquí no adoramos a los santos, ni adoramos a la Virgen, ni adoramos a San Pablo, ni a San Pascual, ni a nadie. Aquí venimos con un solo propósito, y es que tenemos que entender que nuestro Dios es una divinidad, es un espíritu, al que adoramos, al que ofrecemos sacrificios. Amén. Por eso, esto es hermoso, hermano. Esto es hermoso porque si usted entendiera que el sacerdote es una persona cuya función es presentar ofrendas y ofrendas sacramentales y desarrollar otros ritos religiosos como intermediario entre la divinidad y los adoradores. Por eso es que cuando está la alabanza, el hermano que está aquí está tratando de meterlos. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Se está comunicando con la deidad, se está comunicando con el Dios Espíritu. Por eso el propósito de que usted venga es tener una relación con Él, con el Espíritu, con el Padre de los Espíritus. Y fíjese una cosa, si el pueblo de Dios no aprende a ser adorador de ese Dios Espíritu, ¿cómo va a lograr irse en el arrebatamiento? ¿Cómo va a poder tener esa relación con Dios? Se supone que venimos a la iglesia por tener una experiencia con Él, por poder entender quién es ese Dios. Yo quiero que me toque, yo quiero que me bendiga. Pero mucha gente, hermano, cuando sale de la iglesia, hermano, sale hasta con mal aliento. ¿Por qué? Porque durante las 2 horas que estaba ahí dentro de la iglesia, no abrió la boca para cantar. Y muchas veces, hermano, nos arrimamos así enfrente de cualquiera y le hablamos, hermano, y aquel aliento, hermano, parece, mejor no le digo, ¿ah? Entonces yo quiero que usted entienda lo que dice también el Diccionario Nuevo Ilustrado. Acuérdese, ese diccionario mucha gente lo tenemos. Este diccionario es tan popular en la comunidad cristiana y define así el sacerdote como ministro,
especialmente designado para el culto, oficiando ante el altar, ejecutor de ciertos ritos en el nombre de la comunidad, siendo mediadores entre el hombre y la divinidad. Entienda que el sacerdote para eso es. ¿Para qué es? El sacerdote es para oficiar, para presentar sacrificios. El sacerdote es un mediador entre el hombre y Dios. Amén. Esto quiero que lo miremos porque es importante. Acuérdese, la Biblia, aunque la Biblia no tiene una definición conceptual del sacerdocio de manera específica, en forma resumida, si se pueden localizar los conceptos principales del sacerdocio de la iglesia en el Nuevo Testamento, entre los conceptos más importantes están Hebreos, acuérdese, Hebreos, ¿qué dice? Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refiere. ¿Para qué? Para presentar ofrendas. Entonces, ¿por qué mucha gente llega a la iglesia y no presenta nada? Yo no sé si me están entendiendo. ¿Por qué mucha gente llega a la iglesia y no presenta nada? Por eso fíjese que, ¿qué caso tiene venir a la iglesia si no tiene una buena relación con Dios? ¿Verdad? Eso es lo que yo quiero que entienda. Parece tan pequeño, pero fíjese que todo esto depende de tener una buena relación con Dios. Si uno no viene con ese corazón a darle, usted va a salir igual, o tal vez va a salir peor. Por eso una de las razones importantes es que nosotros tenemos que entender esto, hermano. Presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, lo que aquí señala la Escritura, son funciones. Son funciones de sacerdocio. Son funciones sacerdotales. ¿Está bien ahí? Por eso cada uno de nosotros tiene que entender cuál es la razón de llegar a la iglesia, hermanos. Porque yo le voy a decir, y lo sigo diciendo. ¿Sabe una cosa? Yo sé que Dios me ha llamado para algo. Yo sé que Dios me ha llamado con un propósito. Y ese propósito es preparar su mente para que usted ejerza como sacerdote. Dios no quiere que usted llegue a la iglesia y se siente no haciendo nada, hermanos. Perdónenme. Dios nos llamó para que seamos un reino de sacerdotes para Él. ¿Para qué? Para presentar las ofrendas. ¿Para qué? Para presentar los sacrificios. Por eso el sacerdocio, acuérdese, el sacerdocio es la consagración activa y celosa al desempeño de una profesión. ¿Sabe por qué no hay sacerdotes? ¿Por qué no hay sacerdotes? ¿Por qué escasean los sacerdotes? Porque no hay sacerdotes que enseñen estas cosas. ¿Por qué no hay sacerdotes? Porque le enseñan al mundo, le enseñan a la iglesia, le enseñan a hacer, hermano, de todo, menos los enseñan que hay que llegar a la iglesia a presentar ofrendas y tener una buena relación con Dios. ¿Sí me están entendiendo? Fíjese que si nosotros no entendemos esto, no podemos llegar a la iglesia nada más a hacer eso. Usted puede llegar a la iglesia, pero no va a tener una buena relación con Dios. ¿Desde dónde se comienza a experimentar y tener una buena relación con Dios? Desde ahí. Desde cuando usted llega a la banca y empieza a ofrecer fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Me están entendiendo? Por eso, esta noche, o esta tarde más bien, yo quiero que vayamos entendiendo. Cuando hablamos de tener una buena relación con Dios, acuérdense que estamos hablando del pacto de las ofrendas. Estamos hablando
que cuando uno tiene una buena relación con Dios, en el pacto de las ofrendas, acuérdese que el pacto es un compromiso. Acuérdese que el pacto es un acuerdo, una alianza. Y acuérdese que en esa alianza o en ese pacto se desarrollan dos cosas. En un pacto se desarrolla un derecho, pero también se desarrolla una obligación. Entonces, cuando usted viene, usted le está diciendo al Señor, yo te vengo a dar porque yo quiero. O sea, hay un intercambio. Hay un intercambio. Hermanos, si nosotros no entendemos la razón de las ofrendas, si no entendemos la razón por qué llegamos a darle al Señor algo, estamos perdiendo el tiempo. La hora es y la hora viene. ¿Cuándo? Cuando los verdaderos adoradores adorarán. Y no van a adorar con requisitos físicos. No van a adorar con el talí o con el kipá, no. No van a adorar, hermano, ni en este monte ni en Jerusalén. Van a adorar ahora en este monte, que es este monte que está aquí. Ya no vamos a adorar allá ni vamos a adorar aquí. Ahora tenemos algo para presentarnos directamente con Dios. Por eso la iglesia tiene que entender el sacerdocio. Por eso la iglesia tiene que entender, hermano, y si alguien tiene que agarrar esta doctrina, somos nosotros. Somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos tiempo con estas cosas, con esta doctrina, con este mensaje. Si usted no agarra la enseñanza, yo le voy a decir, usted se va a aburrir y se va a ir, no se preocupe, pero yo le voy a estar predicando y le voy a estar enseñando las maneras de poder agradar a Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque qué caso tiene venir a la iglesia y no sentir nada y no tener relación con Dios y salir, hermano, como si nada. No, tiene que haber una relación, tengo que tener una experiencia. Y esa experiencia me tiene que venir a cambiar mi vida, mi corazón, mi manera de ser. Porque tenemos tiempo, hermano. ¿Cuánto tiempo de cristianos y todavía tenemos cola que nos pisen? A veces damos vergüenza. ¿Y cuántas veces haga esto, hermana? Haga esto, hermano. Y parece que le dice todo lo contrario. Hermano, esfuércese por la enseñanza. Hermano, venga y aprenda. Hermano, como que le entra por aquí y le sale por aquí. Fíjese que esta es una batalla. Esta es una batalla. ¿Y cómo la vamos a lograr? ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos pasa eso? ¿Sabe por qué la gente no oye? Porque no viene a oír. Viene a sentarse, hermano. A dormirse, pero menos viene a oír. ¿Cómo vamos a entender el pacto de las ofrendas? Perdóneme, uno tiene que entender, yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque necesito el favor de Dios. Yo vengo a la iglesia, ¿por qué? Porque yo necesito una relación con ese Dios que yo no puedo ver, porque mi corazón anhela tener la paz. Mucha gente viene a la iglesia, hermano, y el diablo le dice, especialmente los días de servicio, no vayas porque el pastor te va a tirar piedra. Y piensan que es el pastor el que les está duro y duro y duro. Hasta dicen, parece cuchillito de palo. ¿Pero qué es? Que no vienen a oír la palabra, vienen a oír otra cosa. Y cuando la gente no viene con deseos de oír, obviamente la palabra no va a entrar. ¿Sí me entienden, hermanos? Yo necesito de Dios. Yo necesito del Señor. Qué tremendo estar en la iglesia 10 años, 20 años y no tener una relación con Dios. Qué tremendo llegar a la iglesia, aplaudirle al pastor que dio un mensaje teológico, un mensaje de letra y vámonos. No, hay que aprender a tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios establece que Dios es espíritu.
La palabra de Dios establece que Dios es espíritu. Por tanto, yo tengo que entender algo. Esto implica que yo me tengo que volver espiritual. Esto implica que yo tengo que buscar las cosas del reino. Por eso hemos hablado de la doctrina del reino. ¿Por qué? Porque si no entendemos la doctrina del reino, ¿cómo vamos a poder llegar a presentar esas ofrendas? Por eso tenemos que aprender a entrar en el reino. Pero no vamos a poder entrar al reino si no aprendemos cómo relacionarnos con Dios. Yo no sé si me está entendiendo. Perdónenme, esto me obliga. Esto nos tiene que obligar a buscar las cosas de Dios. A conocer dos cosas importantes de Dios. Por ejemplo, tenemos que entender su naturaleza. ¿Cuál es esa naturaleza? El espíritu. Esa naturaleza, su naturaleza de Él es espíritu. Tenemos que ser espirituales. Pero ¿cuántos, hermano? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Cuántos tienen 5 minutos de relación con Dios en su casa? Nadie, mucha gente no hace eso. ¿Y cómo vamos a poder entrar? ¿Cómo vamos a poder experimentar? ¿Cómo queremos que Dios nos hable si no estamos conectados? Muchos nada más leemos la Biblia cuando llegamos a la iglesia. Muchos solamente oramos cuando venimos a la iglesia. Muchos solamente hablamos de Dios cuando estamos en la iglesia. Pero allá afuera, hermano, parecemos del mundo. Hay gente, hermano, que le gusta alburear. Hay gente que le gusta, hermano, se comporta como si fuera del mundo. O nos comportamos como si fuera del mundo para que no se enoje. Mire, hermano, la naturaleza de Dios. Si no entendemos la naturaleza de Dios, no podemos tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque ignoramos su naturaleza. Ignoramos su naturaleza, ignoramos quién es Dios. Pero qué lindo comprender, hermano, la naturaleza de Dios, que es espíritu. Eso me alumbra, eso me va a ayudar a entender que las cosas que están en el mundo invisible son vivas. Que las cosas que se mueven en la dimensión, en la esfera invisible, esas cosas están vivas. Y yo puedo mirarlas, y yo puedo agarrar de eso, pero ¿cómo? Si no entiendo cuál es la naturaleza de Dios. ¿Sí me entienden? Por eso es de que el sacerdote tiene que entender que su Dios es un espíritu. ¿Por qué? Porque el sacerdote va a ofrendar. El sacerdote va a presentar las ofrendas. Usted tiene que aprender a ser sacerdote. Hermanos que están hoy aquí, hermanos que nos visitan, ¿verdad? Con respeto. Tenemos que aprender, tal vez ustedes saben de esto, yo no sé. Pero tenemos que aprender a desarrollar el sacerdocio o desarrollarnos como sacerdotes. ¿De qué te sirve venir a la iglesia si no tienes esa experiencia espiritual? Vemos a aquellos que se postran, que se tiran ahí, dicen, pobrecita, fíjate que tiene problemas con su matrimonio, mira cómo está llorando. Y se le mira al otro y mira, aquella quién sabe qué le pasará, por qué está llorando. Usted no sabe si ella se está derramando delante del Señor. Pero como nosotros tenemos esa mente con la naturaleza caída, decimos, fíjate que tiene problemas. Y ahí es donde uno tiene que aprender a mirar como mira Dios. ¿Cómo mira Dios? ¿Carnal? Con el espíritu. Porque Él puede mirar qué es lo que hay dentro de ti. Muchas veces nos equivocamos, muchas veces juzgamos. Por eso tenemos que aprender a mirar como mira Dios.